¿Crees que conoces la historia de Roma? ¿Estatuas de mármol, legiones disciplinadas y victorias gloriosas? Olvídalo. Hoy viajaremos al rincón más oscuro del mundo, donde el imperio más grande de la historia construyó no un monumento a su poder, sino una trampa gigante para sus propios soldados. En este vídeo revelaremos la verdad sobre el Muro de Adriano, esa que no encontrarás en los libros de texto escolares. Descubrirás por qué los romanos levantaron realmente esta colosal barrera. No para evitar que los bárbaros entraran, sino para encerrar a su propia gente dentro. Hablaremos de un monstruoso error de ingeniería, un foso de tierra en la retaguardia que en la hora de la verdad se convirtió en una fosa mortal para miles de refugiados. Te esperan hechos impactantes sobre cómo la élite del ejército, llamada a defender la civilización, vendía armas a sus enemigos y se hundía en un sucio negocio con vidas humanas. Escucharás sobre la noche en que las puertas se abrieron desde adentro y la famosa disciplina se derrumbó, convirtiendo las guarniciones en un matadero donde romanos mataban a romanos en un pánico aterrador. ¿Estás listo para ver cómo la arrogancia imperial se ahoga en su propia sangre y una construcción grandiosa se convierte en una carnicería sin sentido? Mira hasta el final. El desenlace de esta historia cambiará tu percepción del mundo antiguo. Las piedras empiezan a hablar, y su relato definitivamente no te gustará. Imagina el olor. No es el olor de la victoria al que Roma se acostumbró durante siglos de su marcha triunfal por el mapa del mundo. Es el olor a lana podrida, tierra húmeda, y el sabor metálico de la sangre congelada en el viento helado. Estás en el borde del mundo. Más allá, solo hay vacío gris, niebla y muerte. Respira este aire. Es pesado, húmedo. Te tapa los pulmones como si intentaras respirar bajo el agua. Aquí, en la frontera norte de Gran Bretaña, el imperio que devoró el Mediterráneo de repente se atragantó. No empezamos con desfiles ni bustos de mármol. Empezamos con el lodo. Mira bajo tus pies. En el fango de turba yacen 3 cuerpos. No son simples muertos, son un mensaje. Exploradores romanos, la élite de las tropas auxiliares, hombres que debían ser los ojos de la legión, ahora están privados de ellos. No solo los mataron, los destriparon y los dejaron en el sendero por el que la patrulla pasa cada mañana. No es furia de berserker, es una precisión quirúrgica y fría. Los bárbaros, a quienes en Roma llaman salvajes, conocían el horario del cambio de guardia con precisión de minutos. Sabían dónde harían el descanso los legionarios. Sabían que nadie escucharía los gritos, porque el viento aquí aúlla más fuerte que un hombre moribundo. Los arqueólogos encuentran entierros así, huesos con marcas de golpes infligidos no en combate, sino después, con crueldad ritual. Esta es la primera prueba en nuestro caso. Una prueba que grita: Roma no es el dueño aquí. Roma aquí es la presa. Hacia el año 122 de nuestra era, la situación en la isla recordaba un absceso listo para reventar. Gran Bretaña no era solo una provincia, era un agujero negro donde desaparecían dinero, gente y recursos, y de donde solo regresaban ataúdes e informes de bajas. Justo en ese momento, cuando la niebla se había comido las últimas esperanzas de una victoria rápida, desembarca en la isla el hombre que lo cambiará todo. Publio Helio Adriano, el emperador. Olvida los libros escolares donde Adriano es un filósofo barbudo y amante de la arquitectura griega. Aquí, en el norte, era un gestor de crisis que llegó a liquidar una empresa deficitaria. Imagina esta escena. El séquito imperial en púrpura y oro camina con el lodo británico hasta las rodillas. Los comandantes locales, sudando de miedo bajo sus armaduras, intentan explicarle al amo del mundo por qué el ejército más grande del universo no puede lidiar con tribus dispersas armadas con lanzas de madera quemada. Adriano no escucha excusas. Él mira. Ve los rostros de sus soldados. En sus ojos no hay fuego de conquistadores. Solo hay cansancio y ese miedo pegajoso y animal que aparece cuando entiendes que el bosque a tu alrededor está vivo y quiere matarte. El emperador comprende lo que sus generales temen admitir. La expansión ha terminado. La máquina se rompió. Durante siglos, Roma vivió bajo el principio de siempre adelante. La frontera estaba donde la legión se detenía para pasar la noche antes de un nuevo ataque. Pero aquí, en el fin del mundo, Adriano hace lo impensable.
Dice, alto. No fue solo una orden. Fue una revolución psicológica, un reconocimiento de derrota camuflado como una maniobra estratégica. Ya no vamos hacia el norte. ¿Entienden lo que esto significaba para la conciencia romana? Es como si un tiburón decidiera volverse vegetariano. Contradecía la naturaleza misma del imperio. Pero Adriano era pragmático hasta la médula. Miró el mapa, luego el presupuesto de gastos, y tomó una decisión que definiría el destino de miles de personas durante siglos. Decidió separarse. Construiremos un muro, dijo. No una cerca, no una empalizada, sino una cicatriz monumental de piedra y césped que cortará la isla por la mitad. 117 kilómetros de piedra para decirle al mundo entero. Aquí termina la civilización y comienza el caos. Pero seamos honestos. ¿Realmente crees que un muro de varios metros de altura puede detener a un ejército que quiere treparlo? Claro que no. Adriano era demasiado inteligente para creer en cuentos de hadas. El muro no era necesario para evitar que los bárbaros entraran aquí. Era necesario para encerrar a los romanos adentro. Era un monumento a la paranoia romana. El miedo materializado. El imperio que durante siglos se enorgulleció de no tener fronteras, de repente comenzó a construir una jaula para sí mismo. A los historiadores les gusta hablar de la Pax Romana, de la paz romana que trajo el muro. Pero miren los cimientos que excavamos hoy. Hablan de otra cosa. Hablan del deseo de esconderse, del deseo de cerrar los ojos y fingir que lo que está afuera no existe. El biógrafo de Adriano escribió secamente: fue el primero en erigir un muro para separar a los bárbaros de los romanos. En esta frase hay una sentencia: separación. No conquista, no asimilación, sino segregación. Adriano decidió convertir Gran Bretaña en una gigantesca guarnición cerrada. Pero no tuvo en cuenta una cosa. Cuando construyes un muro, no solo te aíslas del enemigo, le muestras tu miedo. Y los bárbaros, esos salvajes del norte, olían el miedo mejor que los perros de caza huelen la sangre. Piensen por un segundo. ¿Quién es el verdadero loco aquí? ¿El bárbaro que defiende su hogar en los páramos de Brezo? ¿O el emperador civilizado que ordenó a miles de personas cargar millones de toneladas de piedra para trazar una línea en la tierra que no significa nada para la naturaleza? Fue una arrogancia de escala cósmica. Los romanos pensaron que podían imponer su geometría al paisaje. Líneas rectas, ángulos rectos, orden perfecto contra las curvas caóticas de colinas y ríos. No era una guerra contra los pictos, era una guerra contra la realidad. Y así, la orden fue dada. Los planos dibujados, las legiones, esas águilas orgullosas de Roma, reciben en sus manos no espadas, sino picos y palas. La élite del ejército se convierte en un batallón de construcción. ¿Sienten la ironía? Hombres que se alistaron en la legión para saquear ciudades de Oriente y beber vino en Alejandría, terminaron en un infierno frío donde su principal enemigo se convirtió en la piedra. Adriano se fue, dejando tras de sí el plan de la construcción más grandiosa y larga de la antigüedad. Se fue a la cálida Roma, a sus villas y estatuas. Y aquí, en el istmo azotado por todos los vientos, comenzó la tragedia. Los soldados lo miraban irse y entendían. Los habían vendido. Sus vidas fueron cambiadas por una ilusión de seguridad. Tenían que construir una prisión en la que ellos mismos serían los primeros prisioneros. Mientras en el cuartel general bebían vino caliente celebrando la genial decisión del emperador, en los terraplenes del norte ya se congelaba la sangre de las primeras víctimas. La decisión de Adriano se convirtió en el gatillo. Quería crear un escudo, pero en su lugar dibujó una diana gigante en el mapa. Y las sombras en el bosque ya comenzaban a afilar sus cuchillas, observando cómo los romanos erigían su propia lápida. Estamos en el umbral de una gran construcción, pero no se engañen. No es una historia de creación, es una historia de cómo el sudor se mezcla con la sangre y el mortero se amasa con desesperación. La primera piedra puesta en la base del muro se convirtió en la primera piedra en los cimientos del colapso de la Gran Bretaña romana. Se acerca el invierno y durará 300 años. ¿Están listos para saber cuál es el precio de las ambiciones imperiales, traducido en vidas humanas? Entonces miren atentamente. Las piedras empiezan a hablar y su relato no les gustará. Escuchen este sonido. No es el choque de espadas contra escudos que cantan los poetas.
Es el golpe sordo, monótono y enloquecedor del metal contra la piedra. Clean, clean, clean. Y así, desde el amanecer hasta el atardecer, día tras día, año tras año. Oyen el sonido con el que muere el espíritu de combate de la Legión. Están en el corazón mismo de una construcción grandiosa que debía ser un triunfo, pero se convirtió en una condena a trabajos forzados. Miren a estos hombres. Son la Segunda Legión Augusta, la Sexta Victoriosa, la 20ª Valeria Victoriosa, la élite. Asesinos entrenados para abrir vientres a galos y dacios, hombres cuyas manos están hechas para el gladius, ahora aprietan picos, palancas y cestas con tierra. La maquinaria militar romana, ese mecanismo perfecto de destrucción, fue detenida y reconvertida en una brigada de peones. Imaginen la humillación de un veterano que cruzó medio mundo para ahora amasar arcilla en un pantano en el borde del mundo conocido. No solo construyen un muro, luchan contra un paisaje que odia su presencia. El suelo aquí no es la tierra firme de Italia. Es una sustancia viva y fangosa, turba que se traga las sandalias, arcilla que se pega a las palas en terrones pesados. Cada mañana comienza con una lucha contra el lodo. Intentas cavar un foso y sus paredes se derrumban hacia adentro más rápido de lo que sacas la tierra. La lluvia aquí no cae verticalmente. El viento lanza agujas heladas de agua horizontalmente, directo a la cara, cegando los ojos, penetrando bajo el cuero engrasado de las armaduras. La ropa no se seca en semanas. La piel de los pies se blanquea, se agrieta y comienza a pudrirse viva. Es el pie de trinchera, una enfermedad que derriba soldados más eficazmente que las flechas enemigas. Construimos un monumento a nuestra impotencia. Rasguña a alguien en un trozo de teja mientras el centurión no mira. No es solo una queja, es un diagnóstico. Pero lo más aterrador no es el trabajo. Lo más aterrador es el silencio. El bosque al norte de la construcción calla. Pero es el silencio engañoso de un depredador que contiene la respiración antes de saltar. Los romanos están acostumbrados a batallas lineales. Aquí estamos nosotros, allí el enemigo. Aquí el campo donde demostraremos qué dioses son más fuertes. Aquí no hay eso. Los pictos, esos demonios pintados, como los llaman los soldados, no salen al campo abierto. Se han convertido en parte del paisaje. Son la niebla misma. Trabajas en el muro, colocas la pesada piedra arenisca y sientes una mirada en la espalda. Te volteas. No hay nadie. Solo el brezo se mece con el viento. Pero un minuto después, descubres que el aguador, que se alejó al arroyo solo 10 pasos, ha desaparecido. Ni un grito, ni sonido de lucha. Simplemente un cubo vacío tirado en el arroyo y el agua teñida de rosa. Roban hombres como los lobos roban ovejas. El terror psicológico es absoluto. No sabes cuándo llegará la muerte. Quizás ahora, mientras te agachas por una piedra, o por la noche, cuando salgas a orinar fuera del perímetro del campamento. El miedo aquí tiene forma física. Los romanos, obsesionados con el orden, intentan imponer a esta tierra salvaje su geometría. Miren el mapa. El muro va en línea recta, ignorando colinas, acantilados y ríos. Es una terquedad maníaca. Los ingenieros exigen ángulos perfectos, líneas de mampostería recta. La civilización es una línea recta, dicen. Pero la naturaleza de Gran Bretaña se ríe de ellos. Los muros se arrietan, los cimientos se hunden en el pantano. Hacia finales del año 124, apenas un par de años después del inicio de las obras, el entusiasmo fue reemplazado por un odio sordo. Los soldados odiaban la piedra que les arrancaba la piel de las palmas hasta la carne. Odiaban a los arquitectos sentados en tiendas calientes. Odiaban al emperador que inventó este absurdo. ¿Saben qué encuentran los arqueólogos en los cimientos? No solo monedas para la buena suerte. Encuentran basura, escombros, vajilla rota, huesos. Los legionarios, esos constructores de la eternidad, hacían chapuzas. Rellenaban los huecos dentro del muro con escombros de construcción para terminar la cuota más rápido. Al diablo la eternidad, solo quiero llegar vivo a la cena. Eso es lo que dice esta mampostería. Por fuera, una fachada perfecta del poder imperial. Por dentro, podredumbre y engaño. Intenta ponerte en el lugar de un centurión.
Tienes a tu cargo 80 hombres enojados y cansados con palas. La disciplina se mantiene por el miedo al castigo, pero el miedo al bastón del comandante se debilita ante la lluvia interminable. Las peleas estallan por un trozo de pan, por un lugar junto al fuego, por una mala mirada. La gente se vuelve loca por la rutina. Día tras día lo mismo. Levantarse en la oscuridad, gachas heladas para el desayuno, el peso de la piedra, dolor de espalda, a dormir. Y la espera de una flecha desde la oscuridad. El enemigo no ataca los muros con escaleras de asalto, ataca los nervios. Los pictos dejan señales. Un zorro desollado clavado en la mampostería fresca. Un muñeco de ramas, vestido con retazos de una túnica romana, colgando de un árbol justo frente a la torre de vigilancia. Dicen, los vemos, ustedes son extraños aquí, morirán aquí. Y los soldados lo creen. Por las noches en las barracas, susurran historias sobre espíritus que salen de los pantanos para llevarse las almas de los romanos. La mente racional romana cruje bajo la presión del terror místico de los bosques celtas. Y la construcción continúa, millas y millas de piedra. Cada milla pagada con columnas vertebrales rotas y hernias. Ya no es un proyecto de ingeniería, es un ritual religioso de sacrificio al dios de la burocracia. Las normas de producción aumentan. El mando en Londinium exige informes. El muro debe terminarse a cualquier precio. Y el precio se paga. A veces, en los raros días soleados cuando la niebla se disipa, los soldados suben a las secciones inconclusas y miran hacia el norte. Allí, en la bruma azul, yacen las tierras que Roma no pudo tomar. Y en sus cabezas nace un pensamiento traicionero. ¿Y para qué estamos aquí? Si no atacan con un ejército, ¿de quién nos protege este montón de piedras? Pero hacer preguntas es peligroso. Por dudar de la sabiduría del emperador, se puede perder la cabeza más rápido que por la espada de un bárbaro. Por eso callan y cavan, convirtiéndose en fantasmas de sí mismos. Los rostros se endurecen, las miradas se vacían, se vuelven parecidos a la piedra que tallan. Pero incluso el muro, esa gran barrera, parece una protección insuficiente para la mente paranoica del mando. No les basta la piedra, no les basta la altura. El miedo instalado en los corazones de los generales exige más. Miran hacia el sur, a la retaguardia, a las tierras que se consideran conquistadas, y ven allí no aliados, sino potenciales traidores. Y entonces llega una nueva orden, aún más loca que la primera. Debemos protegernos no solo por delante, sino también por detrás. Los ingenieros despliegan los planos, y un murmullo de horror recorre las filas de los legionarios. No solo tienen que terminar el muro, tienen que cavar su propia tumba. Una tumba enorme y larga, a lo largo de toda la frontera para aislarse definitivamente del mundo de los vivos. El nombre de esta tumba es el Valum. Voltéense. Denle la espalda a la grisura fría del norte y miren hacia donde debería estar su hogar. Hacia donde yace el mundo civilizado. Los caminos que llevan a Roma, el calor y la seguridad. ¿Qué ven? No ven la salvación. Ven el Valum. Es el detalle más extraño y siniestro de todo este rompecabezas de piedra. Si el muro es un escudo levantado contra los pictos, el Valum es un cuchillo puesto en la propia espalda. Imaginen un foso de tierra gigante, ancho, 6 metros, profundidad, 3 metros. A los lados, altos terraplenes de esa misma tierra que acaban de cavar con sus manos desgastadas hasta la sangre. Se extiende paralelo al muro, en toda su longitud, como una sombra de la que es imposible deshacerse. ¿Por qué? Hazle esta pregunta a cualquier ingeniero y se encogerá de hombros. ¿Por qué gastar millones de horas, hombre, para cavar un foso en la retaguardia de tu propia línea de defensa? La respuesta es simple y terrible. Roma teme a sus propios súbditos. El imperio no confía en Gran Bretaña. Esas tierras al sur que en el mapa están marcadas como conquistadas, en realidad hierven de odio. Las tribus de los brigantes, formalmente subordinadas a Roma, solo esperan el momento para clavar una hoja entre las costillas de los legionarios. Y así están parados en una franja estrecha de tierra entre el muro de piedra al norte y el Valum de tierra al sur. Zona militar. Franja mortal. Están encerrados en un corredor de unos cientos de pasos de ancho. Ya no es una guarnición que vigila la frontera. Es una prisión de máxima seguridad donde los guardias y los prisioneros son las mismas personas. Sientan esa claustrofobia.
La táctica romana siempre se basó en la maniobra. La legión es una bestia móvil. Necesita espacio, necesita caminos para el traslado de refuerzos. Pero aquí el genio de la ingeniería se cortó los tendones a sí mismo. El Balum aisló los fuertes de la red de carreteras. Para llegar al muro o alejarse de él, hay que pasar por pasos estrechos y estrictamente vigilados, los únicos puentes sobre este foso monstruoso. Es la arquitectura de la paranoia. Cualquiera que se acerque a la zona militar desde el sur, ya sea un comerciante con grano, un mensajero de Londinium o un campesino local, es visto como un potencial espía o asesino. Pero aún más aterrador es lo que esto significa para ti, soldado. El Balum te cortó el camino a la retirada. Si las puertas del norte caen bajo la presión de los bárbaros, si el muro cae, no hay a dónde correr. Detrás están las paredes verticales del foso y el fango pantanoso en el fondo. No podrás retirar las tropas rápidamente. Estarás atrapado de espaldas a tu propia trinchera y serás masacrado como ganado en un corral. ¿Entienden en qué pensaban los estrategas en los lejanos cuarteles generales? Crearon conscientemente una zona de muerte, de la cual no hay salida. Lucha o muere ya no es un eslogan bonito, es una realidad geográfica. Los ingenieros de Roma, esos maestros del hormigón y los acueductos, construyeron una trampa para sus propios hermanos. La atmósfera dentro de este perímetro estaba envenenada por la sospecha. Los soldados miraban las colinas del sur con el mismo miedo que los bosques del norte. Aquí no había amigos. Solo había enemigos declarados y enemigos ocultos. Los habitantes locales, a quienes deben proteger, les escupen a su paso. Para ellos el muro no es protección, es un símbolo de ocupación, una cicatriz en el cuerpo de su tierra que impide mover rebaños y comerciar con los vecinos. Y el Balum se convirtió en la confirmación definitiva. Ustedes son extraños aquí, son ocupantes que se atrincheraron en su saco de piedra. Escuchen el viento que corre entre los dos muros. Esparce rumores. Dicen que la orden de construcción del Balum llegó después de que en la retaguardia desapareciera un destacamento entero de recolectores. No los encontraron. Ni cuerpos, ni armas. La tierra simplemente se los tragó. Y entonces Roma decidió. Nadie entra y nadie sale sin permiso. Control total. Este sistema convirtió la vida de la guarnición en un infierno burocrático. Para salir de los límites del perímetro, incluso por leña, se necesita permiso del tribuno. Para dejar entrar una carreta con vino, se necesita inspección, registro, sello. El Balum asfixió la vida normal. Creó un déficit artificial de libertad de movimiento. Y donde hay déficit, siempre nace la tentación. Miren ese puente sobre el foso. Un estrecho istmo de tierra vigilado por un guardia sombrío. Es un cuello de botella. Aquí fluye todo. Provisiones, noticias, contrabando. Aquí el poder del comandante es absoluto. Él decide quién pasa y quién se queda pudriéndose bajo la lluvia. Y es precisamente aquí, en estos cruces sucios, donde comienzan a hacer una nueva fuerza, más destructiva que las catapultas de los bárbaros. La disciplina de hierro, de la que tanto se enorgullecía Adriano, comienza a oxidarse. Cuando encierras a miles de hombres armados en una jaula y les quitas la esperanza de un pronto regreso a casa, comienzan a buscar consuelo en otra cosa, en el oro, en el vino, en el olvido. El Balum debía aislar al ejército de la influencia corruptora de los locales, pero en su lugar creó las condiciones ideales para el mercado negro. La severidad de las leyes se compensa con la posibilidad de eludirlas. Por una tarifa determinada, el centinela en el puente puede mirar hacia otro lado. Por un saco de plata, una carreta con carga desconocida puede pasar sin inspección. Los romanos pensaron que habían construido una barrera impenetrable, pero olvidaron que la codicia se filtra a través de cualquier muro, como el agua a través de una mampostería. En lugar de un bastión de honor, el muro comienza a convertirse en una aduana gigante donde se vende todo, desde un pase al vicus hasta la conciencia de un oficial. La corrupción echa raíces en la tierra húmeda del Balum, y mientras los legionarios maldicen su destino mirando el doble anillo del bloqueo, alguien ya está calculando las ganancias. La noche cae sobre la frontera. En los campamentos se encienden fuegos, y en su luz incierta se ve cómo brillan los ojos de aquellos que entendieron una verdad simple. Si no puedes ganar en esta guerra, debes ganar dinero en ella.
El Balum, llamado a proteger, se convirtió en una pantalla para negocios oscuros. Y pronto, a través de estas puertas estrictamente vigiladas, fluirá no solo vino, sino traición. Lo que comenzó como un monumento a la fuerza se convierte en un bazar sucio en el fin del mundo. Bajen del muro. Dejen el parapeto frío y azotado por el viento, y vayan al sonido de la risa borracha y la música falsa. Bienvenidos al Vicus. Son asentamientos sucios y caóticos que se adhirieron a las paredes de los fuertes romanos, como percebes al casco de un barco. Aquí, a la sombra de la grandeza imperial, la vida real toma lo suyo. Y esta vida no huele a laurel y triunfo, sino a cerveza agria, sudor de prostitutas y cebolla frita. Han pasado años desde que se colocó la primera piedra. Adriano lleva mucho tiempo muerto. La euforia de la gran construcción se ha disipado, dejando tras de sí la enfermedad más terrible para un soldado, el aburrimiento. El aburrimiento aquí es más peligroso que un picto con un hacha de guerra. A un picto se le puede matar. Al aburrimiento no se le puede matar. Él mismo mata el alma. Décadas de relativa calma convirtieron a la guarnición en un grupo de vigilantes que olvidaron de qué lado agarrar el gladius. ¿Creen que los legionarios se pasan los días limpiando armaduras y marchando? Despierten. Están sentados en las tabernas del Vicus, perdiendo su sueldo en los dados. Los juegos de azar se convirtieron en la nueva religión de la frontera. Aquí se pierde todo. Dinero, guardias, honor y a veces la propia vida. Los arqueólogos encuentran en el lodo cientos de dados, desgastados, trucados, con el centro de gravedad desplazado. No es basura. Es evidencia de cómo se descomponía la disciplina. Miren a ese centurión. Tiene bolsas bajo los ojos por falta de sueño y vino barato. Y en el cinturón, una bolsa que es demasiado pesada para un servidor honesto. El muro, llamado a ser una barrera impenetrable, se convirtió en un colador. Se convirtió en una membrana a través de la cual, como por un filtro sucio, fluyen mercancías, personas y secretos. La corrupción es óxido, y se comió la disciplina de hierro de las legiones más rápido de lo que el clima húmedo de Gran Bretaña se comió sus armaduras. ¿Quieres pasar por las puertas sin inspección? Cuesta 2 denarios. ¿Quieres pasar una carreta con contrabando? 5 denarios. ¿Quieres irte sin permiso con una mujer a la aldea vecina? Ponte de acuerdo con el decurión, y él te anotará en el turno de cocina. La frontera se convirtió en un mercado, un bazar en el fin del mundo. Los pictos, esos mismos enemigos terribles, llegan a las puertas no con armas, sino con pieles y pelajes. Y se van con plata romana, vino y, lo más aterrador, con hierro. Sí, escucharon bien. Los romanos venden armas a los bárbaros. Es una economía suicida. Una espada vieja, dada de baja como chatarra, puntas de flecha, restos de armadura. Todo va a la venta. La codicia no tiene nacionalidad y no conoce juramento. El intendente que da de baja lanzas perdidas, compra con el dinero obtenido una villa en la Galia, sin pensar en que esas lanzas pronto regresarán. Regresarán y entrarán en la garganta de su reemplazo. Vindolanda, uno de los fuertes clave, conservó para nosotros las voces de estas personas. Delgadas tablillas de madera con cartas, milagrosamente conservadas en el ambiente sin oxígeno del pantano. Léanlas. No hay grandilocuencia, no hay gloria a Roma. Hay vida cotidiana. Envíame calcetines calientes. Te envié 2 pares de sandalias. ¿Dónde está mi dinero de la cerveza? Es correspondencia no de héroes, sino de tenderos vestidos con armaduras. Discuten suministros, deudas y fiestas. Olvidaron dónde están. Piensan que el muro es para siempre, que garantiza seguridad por sí mismo. Es un error fatal. El muro es solo un montón de piedras. Sin vigilancia es inútil. Y la vigilancia hace mucho que se ahogó en una jarra con vino aguado. Las mujeres locales que viven en los Vicus se convierten en esposas y compañeras de los soldados, aunque el reglamento lo prohíbe. Nacen niños que no han visto Roma, para quienes esta frontera sucia es su única patria. El legionario se llena de conexiones, cosas, confort. Ya no es un depredador, es un gato gordo y perezoso calentándose junto al hogar. La inteligencia se degrada,
¿Para qué arrastrarse en el lodo helado al otro lado? Arriesgar la vida rastreando los movimientos de las tribus, si simplemente se puede pagar a un informante local. Los romanos empiezan a creer en aquellos a quienes deben controlar. En el bosque todo está tranquilo, dice el espía comprado, escondiendo en la manga una moneda romana. Y el comandante le cree, porque quiere creer, porque así es más tranquilo terminar su vino. Pero esta calma es falsa. Mientras en los fuertes beben a la salud del emperador, en el norte, en los bosques oscuros de Caledonia, ocurre algo que los romanos cegados por el oro no ven. Las tribus dispersas comienzan a hablar entre sí. El comercio con los romanos les dio no solo mercancías, les dio entendimiento. Ven quién está en los muros, ven a los centinelas borrachos, ven las puertas abiertas por donde sacan el contrabando, ven la debilidad. El enemigo estudia los hábitos de la guarnición con la misma meticulosidad con que un carnicero estudia una res antes de despiezarla. Saben qué centurión acepta sobornos, saben cuándo cambia la guardia, saben dónde la mampostería se agrietó. Los romanos piensan que compraron seguridad. En realidad, simplemente financiaron su propia ejecución. El oro que se fue al norte regresa en forma de cuchillas y puntas de lanza perfectamente equilibradas. La atmósfera en los Vicus hacia el año 367 se vuelve febril. Las fiestas se vuelven más ruidosas, las apuestas en los juegos más altas, como si la gente intentara ahogar un sentimiento subconsciente de ansiedad. Es un festín en tiempo de plaga. ¿Sienten ese olor? Una mezcla de perfumes baratos, aliento a alcohol y desechos pudriéndose en las alcantarillas. Es olor a descomposición, no física, sino moral. El imperio aquí, en la frontera, se pudrió por completo. Y así, cuando la vigilancia cayó a cero, cuando la última espada honesta fue vendida por una ánfora de Falerno, la naturaleza toma lo suyo. El invierno está cerca, pero no solo un cambio de estación. Se acerca una larga y oscura noche que lavará esta suciedad con sangre. Los que ayer vendían seguridad, mañana rogarán por ella, pero el mercado cerrará. La última caravana se va al sur, llevándose los bienes saqueados por los funcionarios. Y en los muros se quedan aquellos que no tienen a dónde correr. Soldados que olvidaron cómo ser soldados. Se envuelven en capas, maldicen el clima y sueñan con una cena caliente. No saben que sus vidas ya han sido pesadas en la balanza del destino y halladas demasiado ligeras. En el momento en que el último rayo de sol se ocultó tras el horizonte y en las tabernas se encendieron las lámparas de aceite, en el norte se encendieron otras luces. ¿Hogueras de señales? No. Son los ojos de miles de lobos rodeando a una vieja oveja enferma. La ironía del destino está lista para asestar su golpe. La daga comprada al intendente corrupto pronto cortará la garganta de quien debía proteger la paz del imperio. La calma antes de la tormenta terminó. Comienza la tormenta. Año 367. Recuerden esta fecha. No está tallada en el mármol de los arcos de triunfo, está escrita con hollín en piedras quemadas. Es el año en que la Gran Bretaña romana dejó de ser una isla de civilización y se convirtió en un matadero. Noche del solsticio de invierno. La noche más larga del año, cuando la oscuridad parece devorar la luz misma y el sol muere para, tal vez, nunca volver a nacer. En las guarniciones hay silencio, demasiado silencio. El viento del norte arrastra granizo de nieve que sisea al caer en los braseros. Los centinelas se envuelven en sus capas, maldiciendo el frío, y sueñan con el relevo. No miran a la oscuridad tan atentamente como deberían. ¿Para qué? Si los exploradores, esos mismos Areani a los que pagan con oro por información, informaron. Todo despejado. Nadie sabía que el oro pagado a los exploradores había sido superado por el oro de los bárbaros. Nadie sabía que esa noche los pictos del norte, los escotos del oeste y los sajones del este hicieron lo imposible. Se unieron. La conspiración bárbara. Suena como una línea de un libro de texto, pero para el legionario esa noche significaba que el mundo se había vuelto loco. Por primera vez, el enemigo actuaba como un organismo único, controlado por una mano invisible. La catástrofe no comenzó con el estruendo de arietes, comenzó con el chirrido de bisagras. Esas mismas puertas por las que de día entraba el vino de contrabando, de noche se abrieron para la muerte. Traición. Esa es la llave que abrió la cerradura del muro.
Los guardias, comprados o intimidados, simplemente movieron los cerrojos. Sin gritos, sin alarma. Las sombras se deslizaron dentro del perímetro como aceite negro. Imaginen ese momento. Duermen en la barraca, calor, bochorno, olor a sudor de decenas de hombres. Y de repente este mundo acogedor explota. Lo primero que escuchan no es la señal de la trompeta, sino el aullido inhumano del compañero en la litera de al lado, a quien le cortaron la garganta mientras dormía. Abren los ojos y ven no las paredes de su barraca, sino el infierno. El techo arde. La paja con la que están cubiertos los techos se enciende instantáneamente, convirtiendo el lugar en una trampa de fuego. Caos. Caos absoluto y devorador. La maquinaria militar romana, ese mecanismo glorioso que trituraba los ejércitos de Macedonia y Cartago, resultó inútil. La legión es fuerte en formación. La legión es un muro de escudos, es el paso sincronizado, son las órdenes del centurión. Pero ¿cómo formar una tortuga en una barraca en llamas cuando cae sobre ustedes una viga ardiendo? ¿Cómo escuchar una orden cuando el aire se rompe con los alaridos de hombres quemándose vivos? Los soldados, a medio vestir, sin armadura, agarran espadas e intentan salir. Pero afuera ya los esperan. Los bárbaros no se lanzan a lo loco. Conocen la distribución del fuerte mejor que los reclutas de España. Ocuparon las salidas, están parados en las sombras y golpean a lo seguro. Los romanos salen corriendo del fuego directo a las lanzas. No es una batalla, es un sacrificio de ganado. Estalla un fuerte tras otro. Una cadena de fuego se extendió de mar a mar. Las torres de señales, que debían advertir del peligro, callan. Sus guarniciones fueron masacradas primero. El sistema de comunicación, orgullo del imperio, está desconectado. Cada fuerte muere en soledad, aislado en la oscuridad y la nieve. Los comandantes, esos mismos que ayer llenaban sus bolsas con sobornos, ahora corren por el cuartel general tratando de encontrar sus cascos de gala, hasta que derriban a patadas las puertas de sus habitaciones. La táctica, perfeccionada durante siglos, falla. El gladius es una espada corta para formación cerrada. Es ideal cuando hombro con hombro contigo está un compañero. Pero cuando estás solo, en el humo, cegado por el calor, y el enemigo ataca por todos lados, las largas espadas celtas y las hachas tienen ventaja. Los bárbaros cortan con fuerza, destrozan, rompen. Los romanos intentan defenderse, pero sus escudos se quedaron en las barracas, que se convirtieron en crematorios. El horror de esta noche es que no hay a dónde correr. ¿Recuerdan el Balum? Ese foso de retaguardia que debía proteger. Ahora se ha convertido en el muro de los lamentos. Los que lograron escapar de los fuertes en llamas corren hacia el sur, hacia la salvación. Pero se topan con el terraplén de tierra y el foso profundo. Los puentes sobre el Balum están capturados por bárbaros o destruidos por saboteadores. Una multitud de personas enloquecidas por el miedo se amontona en el borde del agua. Los empujan al lodo. Detrás, el fuego de los incendios. Delante, agua helada y una pendiente empinada. Y por los flancos les llegan olas de atacantes. Fue la noche de los cuchillos largos. Los pictos, que irrumpieron en los arsenales, se arman con armas romanas. Se ponen cascos romanos, toman escudos romanos. En el humo y la confusión, es imposible entender quién es propio y quién ajeno. Un romano mata a un romano, confundiéndolo con el enemigo. El fuego amigo ciega las filas de los defensores más eficazmente que las flechas de los atacantes. Al amanecer, el orgullo de Adriano, el gran muro, no era más que ruinas humeantes. La nieve alrededor de los fuertes se volvió negra por la ceniza y roja por la sangre. Los cuerpos yacían en capas, abajo los defensores, arriba los atacantes, y todo cubierto por una capa de madera y piedra quemada. El silencio regresó, pero era el silencio de un cementerio. Lo más terrible no fue la cantidad de muertos. Lo más terrible fue cómo se derrumbó la defensa exactamente. Se derrumbó desde adentro. El sistema se devoró a sí mismo. La corrupción abrió las puertas, la paranoia quitó las vías de escape, y el exceso de confianza los dejó indefensos. Los bárbaros no solo ganaron, humillaron a Roma. Demostraron que el coloso de piedra tiene pies de barro, y basta un golpe preciso para que se derrumbe. Los supervivientes,
Esos pocos afortunados que lograron cruzar a nado el Balum o esconderse en los bosques, vagaban hacia el sur llevando la noticia del fin del mundo. En sus ojos quedó congelado el reflejo de ese fuego en el que ardió su fe en la invencibilidad del imperio. Pero para la mayoría el infierno apenas comenzaba, pues retirarse es solo la mitad del asunto. Ahora había que sobrevivir en un mundo donde el cazador y la presa cambiaron de lugar. Las legiones estaban quebradas, el cuerpo de oficiales destruido. Los estandartes, las águilas sagradas de las legiones, fueron capturados y ahora servían de trofeos en las chozas de los jefes tribales. No fue solo una derrota militar, fue un colapso metafísico. Los dioses de Roma dieron la espalda a sus hijos. O tal vez simplemente nunca vivieron aquí, entre el brezo y la niebla. Cuando el sol, pálido y frío, finalmente salió sobre el horizonte, iluminó una escena apocalíptica. El humo subía en columnas al cielo, marcando el camino de las hordas bárbaras que irrumpieron por la brecha como agua en una presa rota. Gran Bretaña yacía ante ellos abierta, indefensa y rica. El muro cayó, y junto con él cayó el mito de que del caos se puede uno aislar con piedra. Pero la tragedia del ejército romano no fue que perdió la batalla. La tragedia fue que los supervivientes ahora debían recorrer su propio camino al Calvario. Los caminos hacia el sur estaban atestados de refugiados, carretas y desertores. Y en esa masa humana, en ese pánico de retirada, la arquitectura del muro preparaba su última y más cruel sorpresa. El laberinto que construyeron para los enemigos ahora debía matar a sus creadores. Imaginen la anatomía del pánico. No es el correr caótico de hormigas. Es un flujo, denso y viscoso como la lava, quemando todo a su paso. Los caminos, esas famosas arterias del imperio por las que las legiones marcharon durante siglos hacia victorias, de repente se convirtieron en trombos que mataban al organismo. Cuando la defensa colapsó, miles de personas se precipitaron hacia el sur. No fue una retirada organizada descrita en los manuales, fue una huida, pero no había a dónde correr. El camino militar trazado a lo largo del muro estaba atascado. Soldados mezclados con civiles de los vicus, carretas con bienes saqueados, mujeres llorando, ganado enloquecido. Todo se fundió en una masa única y ululante. Y esta masa chocó contra el Balum. Recuerden este foso. 6 metros de ancho, 3 metros de profundidad. Una obra maestra de ingeniería creada para el control. Esa noche se convirtió en un instrumento de genocidio. Esos mismos terraplenes pasos estrechos, donde ayer guardias perezosos cobraban sobornos por el paso de una carreta con vino, ahora se convirtieron en cuellos de botella de muerte. La capacidad de los puentes estaba calculada para patrullas, no para una avalancha de refugiados. Las primeras filas de los que huían, presionadas al borde del foso por el empuje de la multitud detrás, simplemente caían abajo. ¿Oyen ese sonido? No es un chapoteo de agua. Es el crujido sordo y húmedo de cuerpos cayendo al fondo, en el fango helado. Las personas que cayeron al foso intentaban trepar por las resbaladizas paredes de arcilla, se arrancaban las uñas, gritaban, pero desde arriba caían los siguientes. El Balum no se llenaba de agua, se llenaba de gente. Los ingenieros romanos, esos pedantes con pizarras, calcularon todo, menos una cosa, que su creación funcionaría contra ellos. Las pendientes empinadas, destinadas a no dejar pasar al enemigo del sur, ahora no dejaban salir a los suyos hacia el sur. Legionarios con armaduras pesadas, al caer al foso, se ahogaban en el lodo bajo el peso de su propia munición. La lorica segmentata, armadura de placas que salvaba de la espada, se convirtió en un ancla que tiraba hacia el fondo. Y desde el norte, desde el lado de los fuertes en llamas, ya llegaba la ola de perseguidores. Los bárbaros no tenían prisa. Sabían que la presa no tenía a dónde ir. Acorralaron a los romanos en el corredor de la muerte entre el muro y el Balum. Era un campo de tiro. Los pictos estaban parados en el terraplén norte y fusilaban a la multitud que se movía abajo como peces en un barril. No necesitaban ni apuntar las flechas. Cada una encontraba carne. En este aplastamiento morían no solo personas. Moría la idea del orden. Un oficial que intentaba restaurar la formación fue pisoteado por sus propios soldados. Un centurión agitando su bastón recibió una puñalada en la espalda no de un bárbaro,
sino de un recluta aterrorizado a quien le bloqueó el camino a la salvación. La jerarquía construida durante siglos se desmoronó en polvo en cuestión de minutos. El general y el esclavo se volvieron iguales ante la muerte en una zanja sucia. Miren este caos con los ojos de los perseguidores. Para ellos no es solo una matanza, es un acto sagrado. No destruyen solo la fuerza viva enemiga, borran la memoria misma de Roma. Los bárbaros decapitan las estatuas de los emperadores. Los rostros de bronce que miraban esta tierra con calma arrogante ahora están tirados en el lodo, partidos por golpes de mazos. Los estandartes de las legiones, las águilas sagradas que cuidaban más que a sus propios ojos, ahora son arrancados de las manos de los abanderados, profanados y arrojados al fuego. El simbolismo de esta escena es monstruoso. Los bárbaros no solo matan romanos, obligan a la arquitectura romana a matarlos. Los puentes sobre el Valum están tan llenos de cuerpos que se puede caminar sobre ellos sin mojarse los pies. Un puente vivo de muertos. Los que huían al final corrían sobre las espaldas de sus compañeros. ¿Ven a esa mujer que aprieta contra sí un bulto con trapos? Está parada al borde del precipicio, y a su espalda arde el Vicus donde vivió toda su vida. Frente a ella, el foso lleno de cuerpos gimiendo. Detrás, el aullido de lobos con apariencia humana que avanzan. Ella no tiene opción, y salta. No para salvarse, sino para una muerte rápida. La retirada se convirtió en una marcha de muertos. Los que lograron atravesar las barreras se iban a los bosques, perdiendo la orientación, congelándose, muriendo por las heridas. Los caminos al sur estaban sembrados de armas abandonadas, escudos, cascos, lanzas. Todo lo que hacía al legionario una fuerza formidable, ahora yacía en las zanjas del camino como basura inútil. El ejército se desarmó a sí mismo, tirando el hierro en pánico para correr más rápido. Pero lo más terrible los esperaba adelante. El mando romano, despertando del shock, intentó tapar el agujero. Enviaron al encuentro de los que huían una legión punitiva, pero no para salvar a los supervivientes, sino para detener a los bárbaros a cualquier precio. Y si para eso hay que matar a los propios desertores que huyen en pánico, que así sea. El muro de Adriano, ese grandioso proyecto para dividir pueblos, al final se convirtió en el lugar de su terrible unión en la muerte. Esa noche en los fosos del Valum, la sangre de un romano, un arquero sirio, un mercenario germano y un brigante local se mezcló en un flujo único que ninguna burocracia imperial podía separar. Cuando el amanecer iluminó la magnitud de la catástrofe, quedó claro. El genio de la ingeniería de Roma construyó la trampa más cara y compleja de la historia, y se cerró sobre el cuello de sus constructores. Pero los que sobrevivieron en esta carnicería y se disolvieron en los bosques, aún no sabían que su pesadilla no había terminado. El bosque que consideraban un refugio, en realidad era un territorio donde las reglas de la guerra ya no las dictaban ellos. Roma intentará la revancha. El sistema, incluso herido de muerte, intentará morder. Hacia el norte avanzan pesadas columnas de infantería, brillando con acero y confianza. Van a restaurar el orden, pero no entienden que entran en un infierno verde donde su táctica, su disciplina y sus caminos rectos no valen un centavo. El escenario está listo para el siguiente acto de la tragedia, y la decoración serán robles centenarios y pantanos venenosos. Toc, toc, toc. ¿Oyen este ritmo? No es un corazón, son las pesadas cáligas con clavos de la infantería imperial golpeando el camino empedrado. El imperio, recuperándose del primer shock, reacciona como mejor sabe. Envía un martillo para aplastar un mosquito. Hacia el norte avanza una expedición punitiva. Las mejores legiones, retiradas de otros frentes, infantería pesada, blindada en hierro y confianza. Van a vengarse. Van a restaurar la Pax Romana. Miras esta formación y ves una máquina de muerte. Brillo de cascos, bosque de pilums, estandartes con águilas doradas. Parece que nada puede detener esta fuerza. Pero mira más de cerca. ¿A dónde van? Los caminos que llevan al muro se han convertido en cementerios, puentes quemados, pasos destruidos. Para llegar al enemigo, la legión tiene que bajar de la piedra firme del camino y entrar en la penumbra verde del bosque británico. Y en este momento la guerra cambia. Deja de ser geometría de formación y se convierte en caos de sombras.
Los romanos entran en el bosque como en un templo ajeno, donde son invitados no deseados. Aquí, bajo las copas de robles centenarios, su disciplina, su famosa tortuga, su táctica de batallas campales, todo eso se convierte en una carga inútil. Es una guerra asimétrica, un término del siglo XX, pero una realidad del primer milenio. Los bárbaros no son idiotas, no salen a campo abierto para ser triturados por la máquina romana. Se disuelven. La legión marcha un día, dos, una semana. Y no ve ni un solo enemigo. Pero cada día mueren soldados. ¿Cómo sucede esto? Imagina que vas al final de la columna. Estás cansado. La armadura te roza los hombros. El casco arde al sol o está helado por la lluvia. Te retrasas solo un par de pasos para acomodarte la sandalia. Crujido de una rama, silbido y listo. Ya no estás. Tu cuerpo lo encontrarán o no lo encontrarán en los arbustos, sin armas ni botas. Ni un grito, ni batalla. Simplemente menos una unidad en el informe del centurión. El bosque libra una guerra de guerrillas. Los romanos lo llaman vileza, los bárbaros supervivencia. El camino se convierte en una pista de obstáculos. Pozos trampa camuflados con césped y hojas. En el fondo, estacas afiladas untadas con estiércol para que la herida se infecte garantizadamente. Un paso al lado y el pie atravesado. Un soldado que cae en tal trampa no solo queda fuera de combate. Sus gritos desmoralizan a los demás. Hay que cargarlo. Y esos son menos 2 combatientes que llevan la camilla. Los bárbaros usan el paisaje como arma de destrucción masiva. Derriban árboles cruzando el sendero, obligando a la columna a detenerse y amontonarse. Y en ese momento, desde la espesura vuelan jabalinas. No cientos, no una nube de flechas como en el cine. 5 o 6 lanzamientos precisos. Caen oficiales, caen abanderados. Y de nuevo silencio. Los legionarios se lanzan a la espesura rompiendo ramas, listos para cortar y matar, pero solo encuentran hierba aplastada. El enemigo desapareció. Esto vuelve loco. Es imposible luchar contra la niebla. Es imposible matar a un fantasma. Ponte en el lugar del comandante de esta legión. Aprendiste a luchar con los manuales de Julio César. Sabes cómo rodear, cómo maniobrar con los flancos. Pero aquí no hay flancos. Aquí el bosque está en todas partes. Delante, detrás, arriba. Comandas el ejército más poderoso del mundo, que se desangra por 1000 pequeños cortes. Te sientes como un toro acorralado por una manada de lobos. El toro es fuerte, puede matar al lobo de un golpe, pero no puede girar lo suficientemente rápido. Y luego comienza la sed. Los bárbaros saben dónde están las fuentes de agua, y saben que la legión es una bestia voraz que necesita beber. Los exploradores encuentran un pozo. El agua parece limpia, pero en el fondo yace el cadáver de un perro o un saco con hierbas venenosas. Los romanos, agotados por la marcha, beben. Por la noche la mitad de la cohorte se retuerce en convulsiones, vomitando las entrañas. La disentería ciega las filas más eficazmente que la caballería. Es una guerra de desgaste, sin batallas generales, sin gloria, sin trofeos. Solo lodo, miedo y diarrea. Los soldados empiezan a temer a cada arbusto. El susurro del viento en el follaje provoca pánico. Duermen con armaduras, apretando espadas en las manos, pero despiertan muertos. La presión psicológica es monstruosa. El romano está acostumbrado a ver al enemigo a la cara. Aquí la muerte no tiene rostro. La expedición punitiva, que debía llegar al muro con una marcha rápida y castigar a los rebeldes, se atasca. Se convierte en una oruga lenta y torpe picoteada por pájaros. Con cada kilómetro al norte son menos. Las brillantes armaduras se cubren de óxido y lodo. Los orgullosos penachos en los cascos son cortados por ramas o flechas. La ironía de la situación alcanza su punto máximo. Los romanos llevan consigo máquinas de asedio, balistas, escorpiones, para desalojar a los bárbaros de los fuertes capturados. Pero estas máquinas se atascan en el lodo de los caminos forestales. Tienen que abandonarlas o quemarlas para que no caigan en manos del enemigo. La superioridad tecnológica se convierte en una carga. En el bosque gana el que tiene el paso más ligero y el cuchillo más corto, no el que tiene la construcción de ingeniería más compleja. Los que logran llegar a la zona de combate Ya no parecen héroes libertadores. Son hombres agotados, enojados, asustados, que odian este país,
este bosque y esta misión. Han pasado por el purgatorio del infierno verde, pero adelante les espera la verdadera pesadilla. Salen al linde del bosque y ven ante sí aquello por lo que caminaron, el muro. Pero en los muros no ondean estandartes romanos. Allí hay figuras en pieles y armaduras ajenas. Y lo más aterrador, ven que los bárbaros no solo ocuparon la defensa, aprendieron a usar lo que capturaron. Los legionarios miran sus propias fortificaciones, que ahora trabajan contra ellos. El círculo se cerró. Los cazadores se convirtieron en presa. Los constructores se convirtieron en destructores. Tienen que asaltar la ciudadela, cada piedra de la cual fue puesta por las manos de sus padres y abuelos. Y saben, estos muros son fuertes, demasiado fuertes. La arquitectura romana, creada para durar siglos, ahora se prepara para probar la resistencia de los cráneos romanos. En el aire cuelga una pesada espera. El bosque a la espalda está lleno de ojos, y el muro enfrente se eriza de acero. La trampa se cerró definitivamente, y en este silencio muerto se oye cómo se tensan los tendones de las máquinas de torsión en las torres. Máquinas que fueron hechas en Roma, traídas por romanos y ajustadas por ingenieros romanos. Ahora dispararán. Y será la ironía más cruel que jamás haya visto la historia de las guerras. Acero romano volando al corazón romano. Estás en la formación, apretando el asta del pilum tan fuerte que los nudillos de los dedos se blanquean. Levanta la cabeza. Ante ti, la cima del pensamiento de ingeniería de Roma. El muro. Es hermoso en su geometría brutal. Filas uniformes de piedra labrada, almenas de torres, ángulos de tiro perfectamente calculados. Tu abuelo, tal vez, colocó estas piedras, desgastándose las manos hasta la sangre para proteger el imperio. Y hoy debes destruir su trabajo para sobrevivir. El destino no es una diosa ciega, es un bufón cínico. Tienes que asaltar tu propia ciudadela. Es la peor pesadilla de cualquier soldado. Estar del lado equivocado del muro. Conoces cada pulgada de esta fortificación. Sabes que el foso frente al muro está cavado para que se rompan las piernas. Sabes que en el terraplén hay espinas afiladas ocultas en la hierba. Sabes que las torres están colocadas para crear fuego cruzado del cual no hay salida. Lo sabes porque es tu ciencia de vencer. Y ahora apunta directo a tu cara. La señal de la trompeta rompe el silencio. Las cohortes dan un paso adelante. «¡Testudo!», grita el centurión. «¡Tortuga!». Los escudos se cierran sobre las cabezas, formando un techo de acero. Es la respuesta clásica romana al bombardeo. Pero los que están en el muro saben cómo romper la tortuga. Lo han visto cientos de veces en los entrenamientos. Y aquí comienza lo más terrible. No es el silbido de las flechas al que estás acostumbrado. Es un chasquido seco y agudo, parecido al golpe del látigo de un gigante. Desde arriba, desde las torres romanas, se desprenden los pesados pernos de los escorpiones, esas mismas máquinas de torsión que eran el orgullo de la legión. Los bárbaros no solo capturaron los muros, capturaron la artillería, y para horror de los atacantes, aprendieron a disparar con ella. O tal vez detrás de las palancas hay desertores romanos que vendieron su juramento por la vida. Ya no importa. Un pesado perno de hierro atraviesa el escudo del legionario en la primera fila, lo traspasa y mata al que viene detrás. La formación se rompe, la tortuga se desmorona. La ironía del acero alcanza lo absoluto. Hierro romano, forjado en las herrerías imperiales, mata a ciudadanos romanos. Ves cómo la persona a tu lado la destroza una bola de piedra lanzada desde una balista. Esa misma balista que tú, tal vez, limpiaste y lubricaste con aceite hace un mes. La cuidabas como a un niño y ahora escupe muerte a sus creadores. El caos aumenta. Los bárbaros en los muros no visten pieles, brillan al sol. Llevan cascos romanos, cotas de malla romanas, grebas romanas, quitadas de los cadáveres de la guarnición en la primera noche de la masacre. A una distancia de 100 pasos, es imposible distinguir a los propios de los ajenos. Parece que la legión lucha contra su reflejo en el espejo. Esto vuelve loco. Levantas la espada contra el enemigo y ves la silueta de un soldado romano. Un segundo de confusión y te llega una jabalina al cuello. ¡Escaleras! ¡Adelante!,
El rugido de la orden cubre los gemidos de los heridos. Los grupos de asalto corren al pie del muro bajo una lluvia de piedras y brea hirviendo. Te asfixias en el humo. El olor a carne quemada se mezcla con el olor a miedo. Trepas por una escalera inestable, resbalando en la sangre de los predecesores. Hacia arriba, donde esperan bocas enseñando los dientes y espadas robadas. El combate en la cresta del muro es una carnicería en una cabina telefónica. Estrechez. No hay dónde tomar impulso. La formación romana no funciona aquí. Aquí funciona la furia animal. Golpeas con el escudo en la cara al adversario y el casco vuela de su cabeza. No ves un perfil romano, sino el rostro tatuado de un picto, distorsionado por una mueca de odio. Pero lleva una capa de oficial con una fíbula de plata. Lleva los trofeos como burla. Cada elemento de su ropa es un escupitajo en la cara de Roma. Profanaron todo: símbolos, armas, la idea misma del orden. Abajo, en las puertas, los tapadores intentan romper las hojas con un ariete. Boom, boom, boom. Los golpes sacuden la tierra. Las puertas son fuertes. Las hicieron a conciencia, de roble teñido, reforzado con hierro. Calidad romana. Ahora los soldados maldicen esa calidad. «Maldito sea el carpintero que clavó estas tablas», grita alguien cuando desde arriba vierten sobre el ariete una olla con aceite ardiendo. El fuego envuelve la máquina y a las personas. Antorchas vivientes ruedan por el suelo intentando apagar las llamas, pero la mezcla romana arde incluso en el agua. El asalto se convierte en una agonía prolongada. El imperio se muerde la cola a sí mismo. Los muros, llamados a dar seguridad, se convirtieron en asesinos. Los arquitectos que crearon estos bastiones no tuvieron en cuenta una cosa en sus planos: que un día su creación trabajaría contra ellos. Los ángulos de las torres, diseñados para proteger las puertas, ahora permiten a los bárbaros fusilar impunemente al grupo de asalto por la espalda. Cada movimiento de ingeniería inteligente se vuelve decenas de cadáveres de legionarios. Tras horas de baño de sangre, cuando el foso ya está medio lleno de cuerpos, logran capturar una cabeza de puente en el muro. Los legionarios, enloquecidos por la furia y la pérdida de amigos, irrumpen en el parapeto. No hay piedad. No toman prisioneros. Arrojan a los defensores del muro hacia abajo, a las piedras, donde hace poco morían sus compañeros. Pero no es un triunfo. Miren los rostros de los ganadores. No hay alegría, solo devastación y una ira sucia y pegajosa. Están parados en el muro reconquistado, respirando con dificultad, apoyándose en espadas melladas. Alrededor, montañas de cadáveres con armaduras idénticas. Una fosa común donde el asesino y la víctima visten el mismo uniforme. Es la encarnación visual de una guerra civil, aunque formalmente el enemigo es un bárbaro. Los romanos miran sus manos cubiertas de sangre ajena y propia y entienden: algo se rompió para siempre. El mito de la invencibilidad fue destruido no por el enemigo, sino por la situación misma. Las puertas finalmente se abren de par en par, pero tras ellas no se abre una vista a campos pacíficos. Tras ellas se abre una vista a las entrañas del fuerte. Callejuelas estrechas, barracas, edificios del Estado Mayor, todo convertido en barricadas. El enemigo se retiró de los muros, pero no huyó, se fue adentro. Atrae a los romanos a un laberinto de piedra. El asalto del perímetro exterior fue solo el preludio. Ahora comienza lo más terrible: combate en espacio cerrado, limpieza. ¿Creen que el infierno se quedó afuera? No. El infierno es cuando entras en el pasillo oscuro de una barraca, sabiendo que tras cada vuelta, en cada sombra, te espera la muerte. El muro cayó, pero el fuerte sigue vivo y respira odio. La máquina de guerra debe triturarse a sí misma hasta el final. Las legiones entran por la brecha, pisando escombros de estatuas y cuerpos, para comenzar el acto final de esta tragedia. La masacre en los pasillos que ellos mismos alguna vez llamaron hogar. Crucen el umbral de la brecha, dejen a sus espaldas el rugido del viento y el estruendo de las máquinas de asedio. Bienvenidos al saco de piedra, donde la acústica de la muerte suena diferente. Aquí, en los estrechos pasillos de las barracas y los laberintos de los edificios del Estado Mayor, la guerra pierde toda apariencia de nobleza. Se convierte en trabajo.
trabajo sucio, sudoroso y mecánico de carnicero. Los legionarios romanos que irrumpieron dentro del fuerte caen en un infierno claustrofóbico. Esto es el corredor de huesos. Recuerden la planificación de un campamento romano. Ángulos rectos, pasos estrechos entre barracas, callejones sin salida de almacenes. Ahora imaginen que cada metro de este espacio está atiborrado de personas cegadas por la furia y el miedo. Aquí no hay lugar para maniobrar. No hay lugar para blandir la espada. Las largas hojas celtas son inútiles aquí, se atascan en las paredes, se enganchan en las vigas. Pero la formación romana también es imposible aquí. El combate se desintegra en cientos de duelos aislados. Es un aplastamiento. La gente está tan comprimida que los muertos no pueden caer. Siguen de pie en la formación, sostenidos por los cuerpos de los vivos. Sientes el aliento caliente del enemigo en tu cara. Sientes cómo sus dedos intentan sacarte los ojos porque ambos soltaron las armas. Se usa todo. Pesadas hebillas de bronce de los cinturones, cascos con los que golpean como puños americanos, dientes. Ya no es táctica, es supervivencia primitiva en una habitación oscura. El gladius, la espada corta romana creada para golpes punzantes, reina aquí sin oposición. Un movimiento corto desde la cadera y la vida de un hombre se corta. Pero hay tanta sangre que no alcanza a irse por los desagües. Los pisos de piedra se convierten en una pista de patinaje. Los soldados resbalan. Caen en el lodo rojo, patalean entre los cuerpos tratando de encontrar apoyo. El que cayó ya no se levantará. Lo pisotearán propios y extraños. Y entonces llega la orden. No se transmite por trompeta, sino a gritos de centurión a centurión, de soldado a soldado. Una orden dura, ladrada, que no deja lugar a dudas. No tomar prisioneros. Ninguna piedad, ninguna lástima. No es solo una limpieza del territorio, es un acto de venganza. El imperio, humillado porque los bárbaros se atrevieron a profanar sus santuarios, exige sacrificios. Comienza el exterminio total. Los legionarios irrumpen en las habitaciones donde se atrincheraron los restos de los invasores. Las puertas se derriban con arietes o se queman. En el humo y la penumbra, los romanos matan todo lo que se mueve. A los heridos los rematan con un golpe de talón en la garganta. A los que se rinden, a los que tiraron las armas, los apuñalan en el acto. Es una cinta transportadora de muerte, industrial de la antigüedad. Golpe, paso adelante. Golpe, paso adelante. Los rostros de los soldados no expresan ira, solo un cansancio plomizo y una determinación sombría de terminar el trabajo hasta el final. Imaginen el sonido de este proceso. No es el choque del acero. Son sonidos húmedos, chapoteantes, de golpes en la carne, estertores de moribundos y respiración pesada de asesinos. En los sótanos del Principia, el cuartel general de la Legión, donde los bárbaros organizaron su último bastión, la masacre alcanza su apogeo. Allí, entre rollos con informes y cofres con el tesoro, ocurre el acto final del drama. Cuando el último grito se apaga, el silencio que sigue parece más fuerte que cualquier explosión. Los soldados salen afuera, al aire fresco, cubiertos de pies a cabeza con una costra de sangre ajena. Se quitan los cascos y de sus cabezas sale vapor. Ojos vacíos. Acaban de cruzar la línea tras la cual el hombre deja de ser hombre y se convierte en una función de destrucción. Recuperaron el fuerte, pero el precio de esta victoria está escrito en rojo en cada piedra del pavimento. Pero esto es poco. La ira de Roma es insaciable. La orden de exterminio no se limita a los muros de la fortaleza. El mando toma una decisión que los historiadores llamarán táctica de tierra arrasada. Si no podemos controlar el norte, lo convertiremos en un desierto. Las legiones dan media vuelta. Ahora su objetivo no es la defensa, sino el ataque. Salen por las puertas del norte, esas mismas que hace poco asaltaban. Ante ellos yacen las tierras de las tribus que se atrevieron a desafiar al águila. Y comienza la marcha punitiva. Las aldeas arden. Columnas de humo negro y grasiento sostienen el cielo de horizonte a horizonte. Los romanos no saquean, no necesitan trofeos. Destruyen. Queman las casas junto con los enseres. Matan el ganado y lo dejan pudrirse en los campos para envenenar el aire y el agua. Entregan los graneros al fuego.
Es una guerra económica llevada al absoluto. La tarea es crear una zona muerta donde en los próximos 50 años no pueda sobrevivir ninguna tribu capaz de reunir un ejército. Llenan los pozos con tierra o tiran cadáveres de animales. Talan los bosques sagrados de los druidas de raíz. Los romanos borran metódicamente de la faz de la tierra la posibilidad misma de vida al norte del muro. Es un mensaje a todas las futuras generaciones de bárbaros. Este es el precio de su rebelión: hambre, frío, muerte. ¿Ven este paisaje? Un páramo negro y carbonizado donde el viento mueve la ceniza. Ni pájaros ni bestias. Solo patrullas romanas peinando las cenizas para asegurarse. Nada vivo sobrevivió. La crueldad se vuelve rutina. El centurión escribe en el informe: región pacificada. Tras esta seca palabra burocrática se esconden miles de vidas convertidas en humo. No fue una guerra por territorio. Fue una operación de esterilización. Roma, como un cirujano, extirpó el tumor junto con los tejidos sanos, sin preocuparse por el dolor del paciente. La lógica del imperio es simple y terrible. La seguridad de las fronteras es más importante que el humanismo. Si para la tranquilidad de la provincia hay que destruir a un pueblo entero, se hará, eficazmente, rápido, sin emociones. Al atardecer, cuando el sol se pone tras la cortina de humo, los soldados regresan tras el muro. Dejan a sus espaldas un cementerio del tamaño de un pequeño país. Sus armaduras están limpias, las espadas secas, pero el olor a quemado se impregnó en la piel para siempre. Miran al norte, a esa oscuridad que ellos mismos crearon, y entienden. Ahora allí realmente hay silencio. Pero no es el silencio de la paz, es el silencio de la tumba. El muro está de nuevo en pie, sombrío e inexpugnable, pero ha cambiado. Ahora no es solo una frontera. Es un monumento a la mayor masacre que vio esta isla. Las piedras, lavadas con la sangre de defensores y atacantes, parecen pulsar en la oscuridad. La historia dio un círculo completo, de las ambiciones de construcción a través del caos de la destrucción hacia el silencio helado de la muerte. Quedó un último paso, el paso hacia la comprensión de qué fue lo que realmente construyeron y protegieron a un precio tan terrible. Viento. Ahora aquí solo hay viento. Pasea por las almenas de las torres restauradas, silban las aspilleras y sacude los nuevos y brillantes estandartes que enviaron desde Roma para reemplazar los profanados. Miren esta imagen. El muro de Adriano está de pie nuevamente. Las brechas están tapadas con mortero fresco, que se distingue traicioneramente por el color de la mampostería vieja, como una cicatriz en una herida curada. Las puertas reparadas, la guarnición completada con reclutas. El imperio declaró oficialmente: el orden ha sido restaurado. En Roma, acuñan monedas con la orgullosa inscripción Britannia pacificada. Los senadores pronuncian discursos sobre el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Pero aquí, en el frío norte, nadie celebra. Fue una victoria que tenía sabor a ceniza, una victoria pírrica en su forma absoluta, químicamente pura. Sí, las legiones recuperaron el control del perímetro. Sí, las tribus fueron rechazadas y desangradas. Pero miren a los ojos a los veteranos, a esos pocos que sobrevivieron a esa misma noche del solsticio de invierno y a la carnicería que le siguió. En su mirada no hay triunfo. Allí se instaló algo oscuro, pesado y pegajoso: miedo. Antes, previo a la catástrofe, el muro era un símbolo de fuerza. Un romano lo miraba y pensaba: estamos aquí para siempre. Ahora mira estas piedras y ve una lápida. El mito de la invencibilidad de Roma, ese mismo escudo invisible que protegía a las legiones más fiablemente que cualquier armadura, se hizo añicos. Los bárbaros demostraron que el imperio es mortal, que se le puede hacer sangrar, que se le puede humillar. Y este conocimiento es más terrible que cualquier ejército. Es como un virus. Una vez que entra en la sangre, se queda allí para siempre. La guarnición ahora vive en un estado de paranoia permanente. Cada susurro tras el perímetro obliga a agarrar la espada. Cada sombra parece un espía. Los soldados escudriñan la niebla no con la seguridad de dueños, sino con la ansiedad de una presa acorralada. Entienden, lo que pasó una vez puede repetirse. Los bárbaros volverán, no hoy, no mañana, pero volverán. Porque son como la marea.
y Roma es simplemente un castillo de arena que intenta discutir con el océano. El muro se convirtió en una decoración enorme, cara y sin sentido de una obra que ya terminó. El imperio continúa invirtiendo recursos en reparaciones, continúa enviando gente y oro aquí, pero es la inercia de un gigante moribundo. Psicológicamente la frontera ya colapsó. Los romanos se encerraron en una jaula cuya llave se perdió. Están parados en los muros, mirando al vacío gris del norte, y sienten cómo ese vacío les devuelve la mirada. Piensen en la ironía de la historia. Adriano construyó este muro para separar la civilización del caos. Quería trazar una línea clara, aquí la ley, allá el salvajismo. Pero al final, el muro se convirtió en un lugar de difusión. No separó mundos, los mezcló en un cóctel sangriento. Los romanos se asilvestraron masacrando aldeas y comerciando con su propio honor. Los bárbaros aprendieron disciplina e ingeniería de asedio. La frontera se borró no en el mapa, sino en las almas de las personas. Pasaron décadas. Roma se debilitaba. Las legiones se iban, llamadas a salvar Italia de nuevas invasiones. Y un día llegó el día en que el último soldado romano abandonó este puesto. No hubo gran batalla, no hubo defensa heroica. Simplemente llegó una orden, y la guarnición se levantó, dejando las puertas abiertas. El muro, regado con millones de litros de sudor y sangre, resultó no ser necesario para nadie. Los habitantes locales lo desarmaban para establos y cercas para ovejas. El mayor monumento a la paranoia romana fue desmantelado para materiales de construcción por esos mismos salvajes de los que debía proteger. Ahora, parados aquí, entre ruinas cubiertas de musgo y brezo, háganse una pregunta. ¿Valió la pena? ¿Valieron estos 117 kilómetros de piedra decenas de miles de vidas? Roma intentó detener el tiempo y congelar las fronteras de su influencia, pero la historia no tolera la estática. Cualquier muro es una confesión de debilidad. El fuerte no necesita esconderse tras la piedra. El fuerte va hacia adelante o hace del enemigo un amigo. Adriano eligió el aislamiento y con ello firmó la sentencia de su provincia. Hoy miramos estos restos de cimientos y admiramos el genio de la ingeniería de los antiguos. Nos tomamos selfies con el fondo de ruinas pintorescas, pero escuchen, el viento aún trae ecos de esos gritos. Las piedras recuerdan. Recuerdan la traición de los intendentes, el horror de las barracas en llamas, el crujido de huesos en el foso del Balum y la crueldad mecánica de los escuadrones punitivos. No son ruinas románticas. Es una cicatriz en el cuerpo de la tierra que nunca sanará. El muro de Adriano es un monumento no a la grandeza de Roma, sino a su mayor miedo, el miedo ante el fin inevitable. La construyeron para no ver a los bárbaros, pero al final se encerraron en una jaula con sus propios demonios. Y cuando el imperio colapsó, las piedras quedaron en pie solo para recordarnos una verdad simple. El miedo vive más que la gloria. Entonces, ¿quién ganó al final en esta guerra de nervios y piedra? ¿El emperador cuyo nombre lleva este muro? ¿O el bárbaro sin nombre cuyos descendientes hasta hoy pastorean ovejas en estas colinas? La respuesta es obvia. La piedra perdió. La vida, caótica, sucia, ingobernable, se filtró por las grietas, destruyó la mampostería con raíces de árboles y devoró las ambiciones de los césares. Estás en el borde del mundo. Ante ti, la eternidad. Voltéate y mira al sur, hacia donde alguna vez estuvo Roma. Ya no está. Y el viento del norte sopla igual. Soplaba antes de la llegada de las legiones y soplará después de que la última piedra de este muro se convierta en polvo. Y ahora dime, mirando a este abismo gris, si supieras que todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, todos tus muros al final se convertirán simplemente en un hermoso fondo para turistas, ¿habrías tomado en tus manos esa primera piedra? ¿O habrías permitido que el caos entrara en tu casa, entendiendo que de todos modos no puedes esconderte de él? Decide tú mismo. La historia ya hizo su elección.